¿Alguna vez has escuchado esas historias que comienzan como simples leyendas y terminan convirtiéndose en tus peores pesadillas? Imagina estar atrapado en una escuela por la noche, donde cada pasillo oscuro guarda un secreto y las voces que escuchas pueden no ser tu imaginación. Esta es la historia de 5 estudiantes que se encontraron con algo que nunca pudieron explicar, y no todos lograron salir y contarlo. Si te gustan los misterios escalofriantes, prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte te dejará pensándolo 2 veces antes de caminar solo por la noche. Antes de comenzar con esta historia llena de misterio, solo echa un vistazo si ya estás suscrito al canal. Aquí siempre traemos historias fascinantes y de miedo, perfectas para aquellos que aman un buen thriller, así que no te pierdas nada. Era una noche fría y silenciosa. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por la pálida luz de las farolas, cuyas lámparas parpadeaban de vez en cuando, como resistiendo la oscuridad inminente. Al final de una de estas calles olvidadas por el tiempo, había una escuela. No era una escuela cualquiera. Su antiguo edificio, con ventanas altas y barandillas oxidadas, parecía contener siglos de historias no contadas. Las paredes de la escuela estaban hechas de ladrillos oscurecidos por el tiempo, y la fachada principal mostraba un reloj gigante que se había detenido años atrás, marcando eternamente las 11:33 p.m. Dijeron que esta vez era especial para ese lugar. Algo en el silencio de la noche que la hacía diferente, inquietante. La escuela había ganado fama a lo largo de los años, pero no por las razones que cabría esperar. Era conocido por ser un lugar donde las cosas no eran exactamente como parecían. Maestros y exalumnos contaron historias sobre luces que se encendían solas, risas de niños que resonaban en pasillos vacíos y sombras que se movían incluso cuando no había nadie allí. Allí se realizaba el turno de noche, creado para dar cabida a los estudiantes que trabajaban y no podían estudiar durante el día. El turno parecía una buena idea a primera vista. Después de todo, fue una oportunidad para muchos de completar sus estudios. Pero quienes asistieron a esas clases pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. El edificio parecía diferente por la noche, como si respirara. Los pasillos parecían hacerse más largos y el sonido de pasos resonaba de forma extraña, como si alguien siempre te estuviera siguiendo, incluso cuando estabas solo. A pesar de esto, la escuela siguió recibiendo estudiantes. Algunos no tuvieron otra opción, otros se mostraron escépticos e ignoraron los rumores. Pero lo que todos compartían era la misma sensación. Al pasar por la entrada principal después del atardecer, un escalofrío helado les recorrió la espalda, como si el propio colegio les advirtiera que no debían estar allí. Esa noche en particular, 5 jóvenes caminaban hacia sus clases. Ana, Marcos, Julia, Rafael y Clara no tenían idea de que estaban a punto de formar parte de una historia mucho más oscura que cualquier leyenda que jamás hubieran escuchado. La escuela parecía estar esperándolos. El viento soplaba fuerte, casi como un susurro, mientras atravesaban las puertas oxidadas. La luz de la luna iluminaba los viejos árboles del patio, cuyas sombras bailaban en las paredes de la escuela, creando formas que parecían manos buscando algo. Fue el comienzo de una noche que nunca olvidarían. Y para algunos de ellos podría ser el último. Los 5 jóvenes llegaron casi al mismo tiempo, cada uno procedente de un rincón diferente de la ciudad. A pesar de estudiar juntos durante meses, no eran exactamente amigos. Sus vidas y personalidades los mantuvieron separados, pero algo esa noche los uniría de una manera que nunca imaginaron. Ana era curiosa, de esas que hacen muchas preguntas, incluso cuando nadie quiere responder.
A ella le encantaba investigar los rumores escolares y siempre decía que una buena historia nunca debe desperdiciarse. Marcos era el escéptico del grupo. Pensé que todo tenía una explicación lógica y me burlaba de las historias de fantasmas que Ana se empeñaba en contar. Todo es pura superstición, repitió, como si intentara convencerse a sí mismo. Julia, en cambio, estaba nerviosa, siempre mirando por encima del hombro, como esperando que algo saltara de las sombras. Odiaba el turno de noche, pero necesitaba estar ahí. Rafael era diferente. Él era el valiente, el que parecía no temer a nada, pero llevaba un peso en la mirada que nadie entendía. Era reservado, pero su presencia hacía que los demás se sintieran más seguros, y ahí estaba Clara, la más sensible de todas. Siempre tranquilo, pero atento a todo. Tenía algo especial. Parecía entender lo que otros no podían. Esa noche, su expresión era más inquieta que de costumbre, como si ya supiera que algo andaba mal. Cuando entraron al edificio, sus pasos resonaron por los pasillos. La escuela, siempre fría por las noches, parecía aún más fría. Intercambiaron miradas rápidas, pero nadie dijo nada. Quizás porque, en el fondo, todos sentían lo mismo, una presencia invisible, esperando. Se dirigieron a sus habitaciones, aún sin saber que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Durante el descanso, los 5 se reunieron en el pasillo central, cerca de una vieja máquina de refrescos que nunca funcionó. El ambiente parecía más tranquilo de lo habitual, y la conversación empezó con Ana, por supuesto. ¿Alguna vez has oído hablar de la profesora Elena?, preguntó con un brillo en sus ojos. Marcos suspiró, ya vaticinando otra de las historias de Ana. «Aquí vienes con esta tontería». «No es una tontería», insistió. «Ella enseñó aquí hace mucho tiempo, pero un día simplemente desapareció. Dicen que fue vista por última vez en el laboratorio de ciencias mucho antes de que fuera sellado». Clara, que hasta entonces había guardado silencio, murmuró: «Mi abuela estudió aquí y oyó hablar de ella. Decía que a veces todavía se oye la voz de Elena por los pasillos. Voces en los pasillos. ¿De verdad crees eso?». Marcos se burló, pero Julia pareció ponerse aún más nerviosa. «¿Es serio?», Ana continuó. «Dicen que estaba obsesionada con un proyecto. Algo sobre superar los límites de la ciencia. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la gente empezó a escuchar cosas extrañas por las noches. Hasta que un día ella desapareció. Y desde entonces, quien se quede aquí demasiado tarde termina escuchando cosas también». «¿Cosas como qué?», preguntó Rafael, más por curiosidad que por miedo, llorando, susurrando. «Y hay gente que jura haber visto a una mujer vestida de blanco deambulando por los pasillos. Pero nadie se queda a averiguarlo». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos distantes, resonando en los pasillos vacíos. Todos se miraron, e incluso Marcos, el escéptico, parecía inquieto. «Probablemente sea el conserje», dijo, tratando de mantener la voz tranquila, pero Ana sonrió suavemente, como si supiera algo que los demás ignoraban. «O tal vez sea Elena. Quién sabe, tal vez esté buscando algo. O alguien». Julia miró nerviosa el reloj. Aún faltaban 2 horas para el final del turno. Era demasiado tiempo para estar allí. Poco después de regresar a sus habitaciones, sucedió algo inesperado. Las luces empezaron a parpadear. Al principio nadie le prestó mucha atención. Los problemas de cableado eran comunes en esa vieja escuela. Pero esta vez, el parpadeo fue seguido por un sonido extraño, casi como un susurro, proveniente de todas direcciones. «Genial, ahora tampoco hay energía», murmuró Marcos, tratando de sonar casual. Pero incluso él notó que había algo diferente en esa oscuridad. De repente, todo quedó completamente a oscuras. Afuera no había ni siquiera una tenue luz de las farolas.
simplemente oscuridad total. Julia se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ana intentó usar su celular para encenderlo, pero, extrañamente, la batería se había agotado, a pesar de que momentos antes lo habían cargado. «Eso no tiene sentido», dijo Rafael, mientras presionaba el botón de llamada de su celular sin éxito. Clara, sentada en un rincón, parecía congelada, con los ojos fijos en la puerta, como si estuviera esperando que algo entrara por allí. Entonces comenzó el sonido. Al principio fue bajo, un susurro confuso que parecía venir de todas partes. «¿Escuchan esto?», preguntó Ana, con la voz temblorosa por primera vez. «Es solo el viento», respondió Marcos, aunque él mismo no creía lo que decía. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, las luces volvieron a encenderse, parpadeando lentamente hasta estabilizarse, pero algo andaba mal. Los relojes de las paredes, que antes marcaban casi las 9 de la noche, ahora estaban parados a las 23:33. Esto es una coincidencia, ¿verdad?, preguntó Julia, tratando de no entrar en pánico. «Tal vez», dijo Rafael, pero su tono no era seguro. Miró hacia el pasillo a través de la puerta abierta y vio algo que le heló el estómago. Sombras, parecían más densos, como si tuvieran vida propia, temblando lentamente, incluso sin nadie alrededor. «Cierra la puerta», murmuró Clara en voz baja, sin quitar la vista del pasillo. Marcos se rió, pero era una risa nerviosa. «¿Cerrar la puerta? ¿De qué? ¿De las sombras?». Clara finalmente levantó la vista, seria y penetrante. «No son solo las sombras». El grupo se miró y por un momento nadie supo qué hacer. El silencio que vino después se sintió más pesado que antes. Era como si la escuela estuviera esperando. Entonces, ¿has oído hablar de historia de terror con estudiantes? Deja en los comentarios lo que sabes sobre el tema y si crees en estas historias. Continuando, la clase continuó en un silencio incómodo. Nadie podía concentrarse. Incluso los profesores parecían más apáticos, como si no se dieran cuenta de lo que les rodeaba. Cuando llegó el siguiente receso, los 5 decidieron salir juntos de la habitación, impulsados por una inquietud que ninguno de ellos sabía explicar. «Vamos a dar un paseo», sugirió Ana, mirando a los demás. «Algo anda mal aquí. Quiero entender qué está pasando». «¿Entendido? ¿Qué pasa si simplemente no nos involucramos?», sugirió Julia, pero su voz estaba apagada por el nerviosismo. Rafael se encogió de hombros. «No vamos a solucionar nada quedándonos aquí. Echemos un vistazo, pero sin exagerar». Caminaron por los pasillos vacíos, sintiendo que el aire se enfriaba a cada paso. Las sombras en las paredes parecían más profundas, como si los siguieran discretamente. Al final de un pasillo poco utilizado, algo llamó la atención de Clara. «¿Han visto esta puerta antes?», preguntó, señalando una entrada estrecha y oxidada. La puerta estaba parcialmente cubierta de telarañas y parecía que no se había abierto en décadas. Marcos se acercó y pasó la mano por el desgastado cartel. «Habitación 33», leyó en voz alta. «Interesante», dijo Ana emocionada. «Ese salón no está en el mapa de la escuela. ¿Por qué una puerta estaría oculta de esa manera?». «Tal vez porque nadie debería entrar ahí», respondió Julia, dando un paso atrás. Ana ignoró el comentario y empujó la puerta, pero ésta no cedió. Estaba cerrado. Fue entonces cuando todos se enteraron. Al otro lado de la puerta se escuchó un sonido ahogado, como si alguien golpeara suavemente, casi rogando que se fuera. «¿Escucharon eso?», preguntó Rafael mirando hacia la puerta como si ésta pudiera responder. «Es solo el viento», dijo Marcos, tratando de mantener la calma. Pero el sudor de su frente mostraba algo más. «Aquí no hay viento», respondió Clara en tono serio.
Dio un paso adelante, mirando la puerta como si sintiera algo más allá del sonido. ¿Hay alguien o algo ahí dentro? Ana empezó a tocar la puerta. Si hay alguien allí, responda. El sonido cesó abruptamente. El silencio que siguió fue tan pesado que ninguno de ellos se atrevió a moverse. Entonces, un último golpe fuerte resonó desde el otro lado, como si algo le hiciera saber que no quería ser molestado. «Creo que esto es una señal para que nos vayamos», dijo Julia, tirando de Clara del brazo. «Estoy de acuerdo», murmuró Rafael, dando lentos pasos hacia atrás. Pero Ana miró hacia la puerta por última vez, con expresión decidida. «Mañana traeré algo para abrir esto. Algo aquí no tiene sentido y lo resolveré». El grupo se alejó, pero mientras caminaban por el pasillo de regreso a sus habitaciones, persistía una sensación inquietante. Parecía como si algo los estuviera observando desde las sombras, algo que estuviera esperando pacientemente. En la siguiente clase, el ambiente parecía aún más extraño. El aire era frío, pesado, como si toda la escuela contuviera la respiración. Clara, que ya estaba inquieta, parecía particularmente perturbada. Miró la puerta de la sala con frecuencia, como si esperara que algo entrara en cualquier momento. «Clara, ¿está todo bien?», susurró Ana, tratando de llamar su atención. Clara tardó un poco en responder, como si le costara concentrarse. Finalmente murmuró: «Creo que alguien me llama». «¿Vocación?», Ana preguntó, frunciendo el ceño. «¿Llamando desde dónde?». «No lo sé», respondió Clara con voz débil. «Es como un susurro, que viene de lejos, pero al mismo tiempo cerca». Ana intercambió una mirada preocupada con Rafael, que estaba sentado al otro lado de la habitación. Parecía haber escuchado la conversación y dio una discreta señal de que lo arreglarían más tarde. Pero Clara no esperó. En medio de la clase, se levantó bruscamente sin decir una palabra. La maestra apenas se dio cuenta cuando salió del salón. Sus pasos resonaron por el pasillo. «Clara, ¿a dónde vas?», Ana llamó, pero Clara ya había desaparecido por la puerta. Los siguientes minutos fueron tensos. Al principio nadie dijo nada, pero la ausencia de Clara empezó a pasar factura. Cuando llegó el descanso, Ana, Rafael, Marcos y Julia decidieron buscarla. Caminaron por los pasillos llamándolo por su nombre, pero no hubo respuesta. Subieron escaleras, abrieron puertas e incluso miraron dentro del baño de mujeres. Nada. «Eso no tiene sentido», dijo Rafael pasándose una mano por el cabello. «Ella no puede simplemente haberse ido». «Dijo que escuchó algo», recordó Ana. «Tal vez fue a la habitación 33. ¿Están locos?», preguntó Julia, horrorizada. «No vamos a volver allí». «Si ella está dentro, no nos queda otra opción», respondió Rafael, dirigiéndose ya hacia el pasillo de discapacitados. De mala gana, los demás lo siguieron. Cuando llegaron a la puerta oxidada, el silencio era abrumador. Ana llamó a la puerta, pero esta vez no hubo respuesta. «Clara, ¿estás ahí?», preguntó Rafael. Su voz resonó por el pasillo. Esperaron. Por un momento pareció que todo era normal, pero entonces vieron algo en el suelo. Una nota arrugada, medio rota, metida debajo de la puerta. Ana lo tomó y lo abrió con cuidado. Solo había una frase escrita con letras apresuradas y temblorosas. «Lo que nos quitaron será devuelto». Marcos dio un paso atrás, con el rostro pálido. «¿Qué significa eso?». «No está bien», respondió Ana, con la nota temblando en su mano. Fue entonces cuando se dieron cuenta de algo más. Al final del pasillo, una sombra pasó rápidamente y desapareció hacia las escaleras. Era imposible saber si era Clara o algo más. «Yo creo que deberíamos salir de aquí ahora», dijo Julia, con la voz casi ahogada. Rafael miró hacia la puerta por última vez antes de aceptar. «Vamos, pero esto no ha terminado».
Y dicho esto, se alejaron sin darse cuenta de que estaban cada vez más inmersos en el misterio que los rodeaba. Esa misma noche, los cuatro decidieron que necesitaban un plan. La sensación de que Clara estaba en peligro era abrumadora y nadie podía ignorar la nota. Ana lideraba el grupo, decidida a descubrir qué estaba pasando, mientras Julia parecía dispuesta a desmoronarse a cada paso. «Si vamos a buscar a Clara, debemos permanecer juntos», dijo Rafael con voz firme. «No huir ni separarse». «Como si fuera fácil», murmuró Julia, abrazándose a sí misma. «Este lugar se siente como si nos estuviera mirando». Comenzaron a caminar nuevamente por el pasillo principal, donde el silencio fue interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. Pero de repente escucharon algo. Era un sonido suave y distante, casi como música. No fue exactamente aterrador, pero había algo profundamente desconcertante en ello. Sonaba como la melodía de una canción de cuna, repetitiva y monótona, resonando a través de las paredes. «¿Escuchan esto?», preguntó Ana, deteniéndose abruptamente. Marcos asintió, visiblemente incómodo. «¿De dónde viene esto?». Rafael señaló el pasillo de la izquierda que conducía al antiguo laboratorio de ciencias, el mismo lugar asociado con la leyenda de la profesora Elena. «No voy a ir allí», dijo Julia retrocediendo. «Este lugar ya es bastante malo. No necesitamos más problemas». «Si Clara está ahí, no nos queda otra opción», insistió Ana, comenzando a caminar hacia la melodía. Rafael la siguió, mientras Marcos dudaba, pero acabó yendo también. Julia se quedó quieta por un momento antes de suspirar y correr tras ellos. Mientras caminaban, el sonido se hizo más claro. Ahora no era solo una melodía, había voces mezcladas, como un coro susurrado. Parecían niños, riendo y hablando, pero ninguna de las palabras tenía sentido. «Eso no es normal», dijo Marcos mirando a su alrededor. «Es como si el sonido viniera de todas partes al mismo tiempo». Cuando llegaron a la puerta del laboratorio, el sonido cesó abruptamente. El silencio era tan profundo que casi podían oír los latidos de sus propios corazones. Ana puso su mano en el pomo de la puerta e intentó girarlo, pero, como era de esperar, la puerta estaba cerrada. «Necesitamos algo para abrir esto», dijo frustrada. «Tal vez sea mejor así», sugirió Julia mirando por encima del hombro, como esperando que algo apareciera. «No, Clara podría estar aquí», insistió Ana. Pero antes de que pudieran pensar en otra solución, un sonido bajo y de arrastre llegó desde el final del pasillo, como si alguien tirara algo del suelo. Se volvieron al mismo tiempo, con los ojos fijos en la dirección del ruido. Una figura oscura e indistinta parecía moverse lentamente en la penumbra. No tenía rostro, solo una forma indefinida, como una sombra que hubiera escapado de su origen. «¡Correr!», gritó Rafael, jalando a Ana de la mano. Los cuatro corrieron por el pasillo, el sonido pesado y arrastrado resonó detrás de ellos. Cuando finalmente llegaron a la entrada principal, las puertas estaban cerradas y con llave. «¿Qué? Esas puertas nunca cierran», gritó Marcos, tirando con fuerza del pomo de la puerta. «Es como si no quisieran que nos fuéramos», murmuró Ana mirando hacia atrás, donde la figura había desaparecido. Volvió el silencio, pero la sensación de ser observado permaneció. Rafael, todavía tratando de mantener la calma, dijo: «Si no podemos irnos, tenemos que encontrar otra manera. Pero primero, averigüemos qué está pasando aquí. Esto no es solo una leyenda, es real». A pesar del miedo, sabían que no tenían otra opción. Algo en la escuela los estaba molestando y de alguna manera Clara estaba en el centro de todo. Luego de un momento de silencio para recuperar el aliento, el grupo decidió regresar al salón de clases más cercano. Necesitaban pensar en un plan antes de que sucediera algo peor.
Entraron en la antigua habitación 12, que estaba vacía y tenía un fuerte olor a humedad. La luz fluorescente parpadeaba ligeramente, lo que solo aumentaba la sensación de incomodidad. «Necesitamos organizar nuestras ideas», dijo Rafael, tratando de mantener el control. «¿Qué sabemos hasta ahora?» «Sabemos que Clara escuchó algo. Se dirigió al corredor prohibido y desapareció», respondió rápidamente Ana. «Y eso, sea lo que sea, está jugando con nosotros». Julia se sentó en una de las sillas, claramente conmocionada. «¿Qué pasa con la sombra? ¿Qué fue eso? No puede ser real». «Real o no, está aquí. Y no nos deja salir», añadió Marcos, mirando por la ventana, como esperando ver una salida afuera. Ana comenzó a caminar inquieta por la habitación, hasta que algo llamó su atención. «Chicos, miren el tablero». Todos se dieron vuelta al mismo tiempo. La pizarra, que antes estaba limpia, ahora tenía palabras escritas con tiza blanca. No estaban allí cuando entraron. «Ven al corazón de la escuela. Solo entonces será devuelto». Regresó. «¡Clara!», exclamó Ana. «Esto solo puede ser una invitación», murmuró Rafael tragando saliva. Intercambiaron miradas. La tensión en el aire era casi palpable. Finalmente, Ana tomó la iniciativa y abrió la puerta, que chirrió lentamente, revelando el interior oscuro y polvoriento del laboratorio. El grupo entró con pasos cautelosos. En el interior, el aire era más denso y el olor a productos químicos viejos se mezclaba con algo que recordaba al metal. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera cubierta con una sábana blanca. Había algo debajo, pero la sábana ocultaba su forma. «¿Qué es eso?», preguntó Julia, su voz casi inaudible. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del laboratorio se cerró de golpe detrás de ellos y el sonido resonó como un trueno. Y de repente ya no estaban solos. «¿Pero qué significa corazón de la escuela?», preguntó Julia tratando de no entrar en pánico. «Probablemente el lugar donde empezó todo», respondió Rafael con expresión sombría. «El laboratorio de ciencias, la oficina de la profesora Elena». Julia negó con la cabeza y dio un paso atrás. «No, no voy a volver allí. Ya viste lo que pasó. Esa cosa está ahí. ¿Y si es una trampa?». «Si no vamos, nunca sabremos qué pasó con Clara», dijo Ana con voz decidida. «Lo haré contigo o sin ti». Marcos suspiró de mala gana. «Si tú vas, yo también iré». «Pero esto es una locura», Rafael asintió. «Todos juntos. No dejaremos a nadie atrás». Julia vaciló, pero cuando vio que los demás se preparaban, se levantó, aunque temblaba visiblemente. «Está bien, pero si algo sale mal, correré. Solo te lo advierto». El grupo abandonó la habitación en silencio. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. Cada sonido, cada sombra parecía ahora más amenazante. Incluso el viento afuera parecía llevar un susurro, como si la escuela estuviera viva y observando cada uno de sus movimientos. Mientras se acercaban de nuevo al pasillo para discapacitados, la puerta del laboratorio parecía más amenazadora que nunca. Esta vez, sin embargo, no estaba cerrada. «¿Está abierto?», preguntó Ana, sin ocultar su sorpresa. El sonido de la puerta al cerrarse hizo que todos se sobresaltaran. Julia dejó escapar un grito ahogado, mientras Marcos corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero fue inútil. «Está cerrado», exclamó tirando desesperadamente del mango. ¿Qué es esto?», murmuró Ana, señalando el centro de la habitación. La sábana blanca sobre la mesa comenzó a moverse por sí sola, como si algo debajo intentara salir. Rafael, a pesar de su evidente miedo, dio un paso adelante. «Sea lo que sea, está relacionado con Clara». «¿Estás loco? ¡No lo toques!», protestó Julia, retirándose a un rincón de la habitación. Rafael ignoró la advertencia y apartó la sábana con un movimiento rápido.
Debajo de él había una vieja muñeca de porcelana con ojos vidriosos y grietas en la cara. A su alrededor, los símbolos dibujados con un material oscuro formaban un círculo perfecto. ¿Una muñeca?, preguntó Marcos con la voz llena de incredulidad. ¿Eso es todo? Pero entonces la temperatura en la habitación cayó en picado. El aire se volvió tan frío que se podían ver sus respiraciones. La tenue luz parpadeó salvajemente y la sombra que habían visto antes comenzó a formarse nuevamente, esta vez dentro del círculo en el suelo. No era solo una sombra, ahora parecía más sólida, la vaga forma de una mujer alta y delgada, con los brazos demasiado largos para ser humanos. Sus ojos eran dos puntos de un intenso brillo rojo. «Tú viniste», dijo la figura. Su voz era un susurro que parecía resonar directamente en sus mentes. Ana dio un paso atrás, con el corazón acelerado. «¿Qué le hiciste a Clara?». La figura ladeó la cabeza en un gesto lento y deliberado. «Ella está conmigo, en el lugar donde quedan atrapados aquellos que desafían». «¿Por qué haces esto?», preguntó Rafael, tratando de mantener el coraje. «Porque se metió donde no debía», respondió la sombra con voz fría. «Ustedes tampoco deberían estar aquí». El grupo se quedó quieto. El aire estaba cargado por la amenaza dejada por la sombra. Ana intentó pensar rápidamente, pero la idea de elegir a alguien para ocupar el lugar de Clara le resultaba insoportable. «No podemos hacer esto», dijo Rafael, rompiendo el silencio. «No sacrificaremos a nadie». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Julia, con desesperación evidente en su voz. Ana miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en la muñeca en el centro del círculo. Tal vez esa sea la clave. Es como si ella estuviera vinculada a la sombra de alguna manera. Marcos se acercó vacilante. «¿Crees que podemos destruir esto?». «Si es nuestra única oportunidad, tenemos que intentarlo», respondió Ana decidida. Mientras Julia permanecía junto a la puerta, los demás empezaron a buscar algo que les sirviera. Rafael encontró una vieja barra de hierro en un rincón y se la dio a Ana. «Sea lo que sea, terminemos con esto ahora», dijo Ana. Sosteniendo la barra con firmeza, levantó la herramienta y, con todas sus fuerzas, golpeó al muñeco. El sonido del impacto resonó por la habitación, y el aire pareció vibrar a su alrededor. El suelo tembló, y el círculo se convirtió en polvo. La sombra reapareció instantáneamente, ahora gritando en un tono agudo y ensordecedor. Pero antes de que pudiera hacer algo, empezó a desaparecer, como si estuviera siendo succionada por el vacío. Cuando volvió el silencio, la temperatura subió y la puerta del laboratorio se abrió sola. En el suelo, al otro lado de la habitación, Clara yacía desorientada, pero viva. «¡Clara!». Ana corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. «¿Qué pasó?», preguntó Clara con voz débil. «Te sacamos de allí», dijo Rafael con visible alivio en su rostro. Sin perder más tiempo, el grupo abandonó la sala y la escuela, jurando no volver nunca más. Pero mientras se alejaban, Ana miró hacia atrás y vio, por un breve momento, los ojos rojos que seguían mirando a través de la ventana del laboratorio. Al salir de la escuela, el grupo sintió el aire fresco de la noche como un alivio desesperado. Clara seguía confundida, pero parecía aliviada de estar lejos de ese lugar. Caminaron juntos hasta una plaza cercana, donde finalmente se detuvieron para recuperar el aliento. «¿Eso fue real, no?», preguntó Julia, rompiendo el silencio. «Demasiado real», respondió Rafael, mirándose las manos como si aún sintiera el peso de lo que habían enfrentado. «Tenemos que prometer que nadie más se enterará de esto», dijo Ana. «Si lo contamos, nadie lo creerá. Y si alguien intenta volver allí por curiosidad, puede que no tenga tanta suerte». Todos estuvieron de acuerdo en silencio. Clara, todavía temblando,
murmuró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres nuestro amigo. Nunca te dejaríamos atrás, dijo Marcos, intentando sonreír, pero el miedo aún flotaba en sus ojos. Mientras caminaban hacia sus casas, cada uno de ellos supo que algo había cambiado para siempre. La sombra de la maestra Elena pudo haber quedado atrapada en la escuela, pero la experiencia los marcaría por el resto de sus vidas. Y a lo lejos, la vieja escuela permanecía en silencio, como esperando a su próxima víctima. Los días pasaron y el grupo hizo lo posible por retomar sus rutinas. Evitaron hablar de lo sucedido, pero todos tenían la sensación de que algo todavía andaba mal. Clara, especialmente, parecía diferente. Una noche, Ana recibió un mensaje en su celular. Era de Clara. Ustedes necesitan venir a la escuela. Yo siento que algo quedó sin terminar. Ana llamó inmediatamente a los demás. Clara quiere volver a la escuela. Dice que algo anda mal. ¿Se ha vuelto loca después de todo lo que hemos pasado?, preguntó Julia, horrorizada. Tal vez la estén manipulando otra vez, sugirió Rafael. Necesitamos detenerla. Sin perder tiempo, corrieron hacia la escuela temiendo lo peor. Cuando llegaron, encontraron a Clara parada en la entrada, mirando la puerta. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Ana, jalando a su amiga del brazo. «Yo no puedo mantenerme alejada», respondió Clara con la mirada distante. «Siento que una parte de mí todavía está ahí». «No hace falta que vuelvas ahí. Ya lo hemos solucionado todo», insistió Marcos, intentando alejarla. Pero antes de que pudieran convencerla, las luces de la escuela empezaron a parpadear y la puerta, que debería haber estado cerrada con llave, se abrió sola. «Es ella», susurró Clara, con los ojos ahora llenos de lágrimas. «La profesora Elena no ha terminado. Nos quiere a todos». El grupo se quedó quieto, sintiendo el mismo frío de antes, comenzando a envolver el ambiente. Y como si una fuerza invisible los llamara, dieron un paso hacia la escuela, sabiendo que la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando entraron a la escuela, el aire se sentía pesado, casi imposible de respirar. Las luces parpadeaban frenéticamente y los pasillos parecían más estrechos. «Nos está esperando», dijo Clara, como en trance. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ana, pero Clara ya caminaba hacia el pasillo del laboratorio. «No deberíamos estar aquí», murmuró Julia vacilante, pero nadie tuvo el valor de dar marcha atrás. Cuando llegaron al laboratorio, la puerta se cerró detrás de ellos nuevamente y apareció la sombra. Esta vez, su forma era aún más sólida. «Has vuelto», dijo la sombra, con un tono casi satisfecho. «Ahora no podrán escapar». La sombra se movía a su alrededor, lenta y amenazadora. Clara dio un paso adelante como atraída. «¡Clara, no!», gritó Ana, tratando de contenerla, pero una fuerza invisible la empujó. «Yo soy el vínculo», dijo Clara, con los ojos fijos en la sombra. «Ella me marcó cuando entré aquí. Solo te liberaré si te quedas». «No permitiremos que eso suceda», gritó Rafael avanzando, pero fue derribado por un empujón invisible. La sombra se rió y su voz hizo eco. «Es demasiado tarde. El pacto está hecho». Antes de que pudieran reaccionar, Clara desapareció en un destello de luz y el laboratorio quedó sumido en el silencio. «Bueno, ya vamos desentrañando cada vez más esta historia, pero antes de continuar, me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube ayude a promocionar nuestro contenido. Entonces, deja tu me gusta. En este video, que es gratis, gracias, avanzamos». El grupo se quedó quieto, en shock. Clara había desaparecido y la sombra ya no estaba. «La puerta está abierta», dijo Marcos, señalando la salida del laboratorio. Sin dudarlo, salieron corriendo de la escuela, sin mirar atrás. Una vez en la calle, Ana cayó de rodillas llorando. «Ella se sacrificó por nosotros, pero ¿se acabó?»,
preguntó Julia, mirando la escuela que ahora parecía vacía e inofensiva. Nadie respondió. Todos sabían, en el fondo, que algo todavía los observaba, esperando. Mientras el grupo caminaba en silencio por la calle, una sensación de pesadez flotaba en el aire. Habían escapado, pero ¿a qué precio? La escuela había quedado atrás, pero los recuerdos y el sacrificio de Clara quedaron grabados en sus mentes para siempre. Pero ¿y si la historia no hubiera terminado ahí? ¿Y si la sombra todavía estuviera al acecho, esperando nuevas víctimas? Ahora bien, piensa, ¿cuántos lugares olvidados y abandonados esconden secretos como este? ¿Cuántas historias oscuras siguen enterradas, esperando a que aquellos valientes o tontos las descubran? Si te gustó esta historia y quieres saber más sobre misterios inquietantes, lugares embrujados y secretos que desafían la lógica, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí tenemos las historias más escalofriantes y hay muchas más acechando esperándote. ¿Tienes el coraje de seguir explorando lo desconocido? El próximo misterio podría ser aún más oscuro. Y quién sabe, tal vez esta vez tú estés involucrado.